Mi esposa hace un momento recordó que hace 5 años casi me muero. Y mientras mi esposa recordaba, lo primero que yo decía era: ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Ya 5 años. Y yo siento como si hubiera sido hace poquito todavía. Pero una de las cosas que yo más recuerdo de ese evento era estar en la clínica. Llevaba yo 5 días en la clínica, escuchando solamente pitos y escuchando solamente las voces de enfermeras, las voces de los doctores. Yo, de verdad, yo ya estaba entregado. O sea, yo ya había dicho: Señor, estoy tan cansado que si este es mi momento, Señor, aquí está mi vida. Yo ya estaba en las manos del Señor. O sea, yo ya estaba cansado de pelear por mi vida. Llevaba 5 días tratando de respirar por luchar por mi vida. Pero yo estaba cansado, ya lo he dicho: Señor, si este es el momento, Señor, págale a los hermanos que les debo plática. Señor, y no es, y sustenta a mi esposa, a mis hijos. Yo ya me había entregado y estaba ahí. 5 días después me acababan de subir a piso. Estaba con mi máscara de oxígeno, entregado, con los ojos cerrados, acostado boca abajo, cuando de repente escucho una voz que fue diferente a todas. Y esa voz me dijo: mi amorcito, ¿cómo estás? Y era la voz de una doctora. Y esa era la voz de mi esposa. Tan pronto dijo mi amorcito, yo con los ojos cerrados, entregado y cansado, yo abrí mis ojos lentamente y la vi a ella. Pero su voz hizo que ese momento tan difícil, en ese instante, fuera tan diferente. Y ella me miró a los ojos 5 días después de no haberme visto y me dijo: amor, se te olvidó lavar la loza. No, me miró a los ojos: estoy aquí para ti. Escuchar su voz después de llevar tantos días sin escucharla, escuchar su voz después de llevar tanto tiempo escuchando voces diferentes, hizo que para mí ese momento fuera totalmente diferente. Conocer su voz hizo que ese momento fuera único y como que marcara un nuevo comienzo para lo que iba a ser mi proceso de recuperación. Juan capítulo 10, el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted se anima a leerlo conmigo? Todos juntos a la vez. 1, 2, 3. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son 3 líneas, ¿no? ¿Nos lo aprendemos? Volvamos a leer y después lo decimos de memoria. 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Son 4 líneas. Ahora borrémoslo. Número 1. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ya se lo aprendieron. Sí. ¿Quién lo puede decir solo? Porque en grupo, fácil, ¿no? En manada, todo bien. Elguita. Mis ovejas, muy bien, Elguita. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, es muy interesante o es muy importante poder ver en qué contexto se dice este versículo, que es famoso, que es conocido, que es poético y que es bonito. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pregunta número 1, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Pregunta número 2, ¿a quién le está hablando Jesús? Si usted mira desde el versículo 22, dice que Jesús le está hablando a los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los mismos israelitas, el mismo pueblo de Dios. Y ellos estaban confundidos porque no sabían si Jesús era el rey que estaban esperando, si Jesús sí era el Salvador. Veían a Jesús haciendo milagros, veían a Jesús diciendo cosas,
pero estaban como en una incertidumbre porque no sabían si en realidad Él sí era. Porque bueno, el tema de los milagros, sí, tiene el poder de Dios, pero el tema del discurso no era tan acorde a lo que ellos esperaban de Jesús. Y sigue siendo lo mismo que pasa en nuestros días, ¿no? El tema del llamado de Jesús para nosotros a veces no es tan acorde a lo que nosotros queremos para nuestras vidas, porque nos saca de nuestra comodidad, nos implica que nos esforcemos un poquito más de lo normal, y eso a veces no nos gusta. Entonces, si usted ve desde el versículo 22, allí en el capítulo 10 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces en el versículo 25 dice: Jesús les respondió: pero es que yo les he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas como yo les he dicho. Entonces fíjese en la discusión tan interesante que está sucediendo acá. Unas personas que quieren creer, pero que no creen porque el discurso de Jesús como que no cuadra mucho con el discurso que ellos han decidido entender, o el discurso que ellos han decidido creer. Ellos están esperando una salvación militar, pero Jesús viene a traer una salvación más profunda, la salvación del corazón, la salvación de sus vidas, no como nación, sino como personas. Él vino por las personas, Él vino a salvar a las personas, y eso no está acorde con lo que los judíos creían, con sus formatos religiosos, con lo que ellos creían entender. Y eso tiene que ser importante a la hora de nosotros mirar y examinar cómo entendemos nosotros el cristianismo. Si la forma como tú ves el cristianismo, lo que significa el cristianismo y lo que implica vivir el cristianismo, está acorde con lo que la palabra dice, o está como más acorde con lo que las personas dicen. Porque muchos de nosotros sustentamos la veracidad del evangelio por lo que vemos en redes sociales, por lo que sale un pastor reconocido diciendo o haciendo, sin ponerlo en la balanza con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Y el llamado de un verdadero cristiano es a que nosotros podamos vivir evaluando y sopesando lo que creemos, vemos y vivimos en el Señor, desde lo que la palabra del Señor propone y establece para nuestras vidas. Y Jesús les responde algo con respecto a las dudas que ellos tienen. Jesús les dice: yo les he estado mostrando obras, yo les he estado hablando a través de mis obras, pero es que ustedes son los que han decidido no creer. En el versículo 26 dice: pero ustedes no me creen. Y les dice: ¿por qué no me creen? Ustedes no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. Y hace el contraste, el versículo 25, el versículo 27. En el versículo anterior les dice: ustedes no me creen porque ustedes no son mis ovejas. ¿Cómo son mis ovejas? Versículo 27 dice: mis ovejas, ¿qué hacen? Número 1, mis ovejas oyen mi voz, y como oyen mi voz, entonces ellas, ¿qué? La segunda parte: ellas me siguen, y como ellas me siguen, entonces yo conozco a cada una de mis ovejas. Ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: ustedes no me creen porque cuando oyen mi voz, ¿ustedes qué hacen? Ustedes están oyendo mi voz, pero lo que tienen que hacer cuando oyen mi voz es ¿qué? Es seguirme. Pero cuando ustedes oyen mi voz, como mi voz no concuerda con lo que ustedes creen, entonces ustedes deciden no seguirme. Ustedes oyen mi voz,
pero como mi voz les incomoda, ustedes prefieren hacerse a un lado. Ustedes prefieren mirar para otro lado y seguir su propio corazón, seguir sus emociones, seguir sus pensamientos, seguir su lógica. Por eso es que ustedes no son mis ovejas. Porque si fueran mis ovejas, ustedes oirían mi voz, y si oyen mi voz, entonces ustedes ¿qué harían? Ustedes me seguirían. Y como mis ovejas oyen mi voz y me siguen, entonces dice el Señor, yo las conozco. Y esto viene sustentado, si usted mira desde la primera parte del capítulo 10, en el versículo 3, por ejemplo, dice: a este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y dice que el pastor a sus ovejas, ¿qué hace? Las llama por su nombre. Leí algo interesante en un comentario histórico del Nuevo Testamento, y es que culturalmente en los tiempos de Jesús, no sé si ahora todavía, pero culturalmente en los tiempos de Jesús, el verdadero pastor, el pastor de esencia, de verdad, conocía a sus ovejas, y las conocía tanto y tenía como una relación muy cercana a sus ovejas, al punto de que cada una le tenía nombre. Así como Dago le tiene nombre a los terneras y a las vacas de allá de su finca. ¿Saben que Daguito tiene una finca por allá en Aposentos, Tuta, mi pueblo? No, ¿dónde es tu pueblo, Daguito? En Albania. Eso es, llega a Barbosa y 72 horas selva adentro. Solo llega el camión lechero por allá, ¿cierto, Dago? Allá no llega bus. Dago llega a la finca oliendo a leche y llega acá oliendo a cuajada. Pero Dago, cuéntanos 2 de los nombres de las vacas de allá de tu rancho, Dago. Hay una que se llama ¿cómo? Se llama la colimocha. ¿Por qué se llamará así? Otro nombre, Dago. La cachirracha. Cachicacha. Bueno, Dago ve las vacas y empieza a hablar en lenguas allá. Dice la tradición que los pastores eran tan cercanos a sus ovejas que a cada una de sus ovejas les tenía nombre, y que cuando las llamaba por su nombre. Pero que si un pastor de otro rebaño llegaba a llamar a una de las ovejas ¿cachiqué? ¿Cachicacha? Cachigacha. Daguido, pero ¿por qué tan forzados esos nombres? Bueno, digamos que le puso a una de las ovejitas cachigacha, y la ovejita estaba ahí, y llegaba un pastor de otro rebaño a decirle: cachigacha, venga. Yo no sé cómo un pastor llamaba a las ovejas, pero le llamaba por su nombre: cachigacha, venga, cachigacha, que venga, cachigacha, venga. Si no era la voz de su pastor, la ovejita no venía. Y yo quiero recordarles, creo que algunos ya vieron porque creo que este video ya lo mostré. Hacen un ejercicio ya en nuestros tiempos para ilustrar esta idea de que las ovejas oyen la voz del pastor, y cuando oyen la voz del pastor, entonces siguen la voz del pastor, y como cuando oyen otra voz, así esté diciendo lo mismo, no lo siguen. Miremos, oveja. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Si volvemos al capítulo 10 de Juan, sigue diciendo el verso 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Y vuelve a hacer énfasis en por qué lo siguen: porque conocen su voz. 10:4, Vivi. Y en el versículo 5 sigue diciendo: mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto es lo que está sucediendo en este punto. Los judíos eran expertos en guardar la tradición. Los judíos eran muy profesionales en cumplir el ritual de purificación, en hacer las fiestas, en ir a las sinagogas. Eran expertos en hacer las cosas que la tradición, que la ley, que la religión les había dicho, pero no eran tan expertos en buscar al Dios que había puesto esas tradiciones. Entonces, en la práctica aparentemente todo estaba bien, pero en la esencia, que era en conocer al Dios, escuchar la voz de Dios y hacer la voz de Dios, estaban fuera de práctica, estaban fuera de lugar. Y es lo que Jesús les plantea entonces en el versículo 27. Es que les está diciendo, es que el problema es que ustedes han escuchado mi voz, pero han decidido alejarse. Ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas, cuando oyen mi voz, lo que hacen, ¿qué es? Mis ovejas, cuando oyen mi voz, lo que hacen es seguir. ¿Y por qué siguen al pastor? Porque la oveja sabe que el pastor va a proveer alimento, porque la oveja sabe que el pastor la va a llevar a los mejores lugares, porque la oveja sabe que el pastor la va a proteger, porque la oveja sabe que con el pastor, cerca del pastor, ella va a estar completamente segura. Por eso es que la oveja conoce la voz de su pastor. Y nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, a identificar la voz de nuestro pastor, porque es el problema que está planteándole a Jesús a los judíos. Está diciendo, es que yo les he mostrado que he estado aquí, yo les he mostrado mi dificultad, yo les he mostrado que en medio de los problemas, el enfermo, en la escasez, yo he llegado y yo he actuado, yo he multiplicado, yo les he mostrado con mis actos que yo soy Dios. Pero ustedes han decidido alejarse, se quedan con los actos, pero cuando se trata de escuchar mi palabra y se trata de escuchar mi voz, se hacen los sanos, se hacen los que no es con ustedes. Y el cristianismo, o seguirme a mí, está diciendo Jesús, no se trata solamente de los actos, se trata de lo que sucede en la esencia, en medio del quebranto y del desierto. De eso es lo que se trata. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y hay un énfasis muy especial aquí, porque si usted sabe, venimos hablando acerca de la oración, esa conversación que lo cambia todo.
Y el Señor ha venido retándonos a través de su palabra de lo que es nuestra vida de oración. ¿Qué está haciendo nuestra vida de oración? ¿Qué está pasando con nuestra vida de oración? Yo creo que a Jesús le hubiera encantado tener uno de estos cuando se llevó a Pedro, a Juan y a... ¿quién fue el otro? Y a Santiago a orar. Venga, vamos a orar. Y se quedaron dormidos. Imagina a Jesús con uno de estos. ¿Qué pasó, Pedrito? Cuando Jesús habla de la oración, está haciendo un énfasis muy especial en aprender a escuchar la voz de Dios para hacer la voz de Dios. Y el tema es que a veces no sabemos cómo escuchar la voz de Dios, porque no hemos conocido a Dios. Jesús está diciendo que Él conoce a sus ovejas. Y conoce a sus ovejas porque las ovejas han decidido ¿qué? Han decidido seguirlo. Conoce a sus ovejas porque sus ovejas han decidido estar cerca de Él. Por eso las identifica y por eso las conoce. Y por eso las ovejas conocen la voz de su pastor. Y hemos hablado que la oración tiene que ver con hablar con el Señor. Y hablar con Dios implica escuchar la voz de Dios. Pregunta, dijo José Ordóñez. ¿Tú puedes identificar la voz de Dios? ¿Tú sabes cuándo Dios te está hablando? ¿Y sabes cuándo no es la voz de Dios? Ahora, un poco más adelante, ¿sabes que no es Dios hablándote, pero aún así sigues escuchando esa voz? ¿Sabes que no es Dios hablándote, pero aún así le sigues dando poder a esa voz? ¿Sabes que no es Dios hablándote, pero aún así le sigues entregando el micrófono? Háblame más duro. ¿Le sigues dando poder a esa voz? ¿Será que nos falta un poco más ser oveja verdadera, que aprende a escuchar y a identificar y entiende que no solamente se trata de escuchar, sino que cuando escucho yo voy hacia donde la voz me llama, porque ahí es donde voy a estar seguro y donde voy a estar completo y donde voy a estar pleno? Siempre se trata de conocer. Y si usted mira, hay una conexión muy importante con el capítulo 7 de Mateo. Hemos venido hablando bastante acerca de esto. Pero en Mateo, capítulo 7, en el versículo del 21 hasta el 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué les declararé? Nunca los conocí. Ahora, ¿qué viene diciendo Juan? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Yo las conozco, ¿ok? Ahora, ¿por qué dice Jesús que las conoce? Porque ¿qué hacen cuando oyen la voz? Los siguen. Están cerca del pastor. Él conoce a las ovejas porque sus ovejas lo conocen. ¿Y por qué sus ovejas lo conocen? ¿Qué dijo Nabu? ¿Por qué sus ovejas lo conocen? Porque lo siguen cuando el pastor habla. Lo siguen. Ahora, en Mateo Jesús está diciendo que en aquel día, y lo más probable es que esté haciendo referencia al momento en el que vayamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Los miércoles estamos estudiando eso. Dice en el versículo 22: muchos me dirán en aquel día, como que están rindiendo cuentas: Señor, no hicimos esto y esto y esto y esto.
Señor, yo di para el día del buen samaritano, di una panela, yo di esto, Señor. Señor, para la proconstrucción yo compré tantos bonos, Señor. Señor, yo hice esto otro, Señor. Señor, yo doné la cámara para la iglesia, era mi cámara y yo vine y la gasté aquí grabando todos los domingos para que estuviera la enseñanza grabada. Señor, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Y entonces el Señor va a decir en aquel día, yo ¿qué? Yo nunca, estamos en el 7:23, y entonces les declararé, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Se dan cuenta cómo el texto bíblico empieza a enfocar la diferencia que hay entre las acciones y lo esencial? Porque podemos estar llenos de muchas acciones y de estar haciendo muchas cosas bonitas y muchas cosas especiales, cumpliendo la tradición, pero si no estamos centrados en la esencia, en que yo vengo a la iglesia no sencillamente por compartir con los hermanos, por colaborar con el pastor y por apoyar una visión, sino que vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Si yo no entiendo eso, nuestras acciones simplemente van a ser acciones de maldad. Las personas eran buenas personas que llegarán a ese momento diciendo, Señor, hicimos todo esto, participamos, colaboramos. El día que nos invitaron a lavar la silla, yo fui, lavé la silla de la iglesia, yo hice muchas cosas. Pero en ese momento lo importante no va a ser lo que hiciste. En ese momento lo importante va a ser cuando escuchaste la voz, tú llegaste. Porque si llegaste, te moviste cuando escuchaste la voz, quiere decir que el pastor te conoció. ¿Por qué? Porque tú estabas cerca. Conocer a Dios tiene un énfasis muy importante en aprender a identificar la voz de Dios. Y no solamente identificarla, sino que tan pronto me llama, tan pronto me habla, yo hago. ¿Qué necesitas? Aquí estoy cerca de ti. ¿Qué quieres de mí? Nunca te conocí. Qué frase tan fuerte y tan dura. Nunca te conocí. Y yo quiero que nos podamos hacer esta pregunta como iglesia. Lo que haces, lo que estás haciendo hasta el día de hoy, lo que has hecho y estar aquí, ¿estás centrado en la acción de, vine a la iglesia, le cumplí al Señor? ¿O estás centrado en el hecho de, estoy encontrando a Dios, estoy participando del cuerpo de Cristo, estoy uniéndome en la esencia que es el Rey? Porque ahí es donde empezamos a conocer al Señor. Realmente ahí es donde conocemos al Señor. Y quiero dejarte dos cosas según el contexto de lo que está pasando aquí, de lo que significa conocer a Dios. Jesús viene en la conversación hablándole a las personas que querían ser sus discípulos. Y si usted mira en el versículo 13, hay algo que Jesús dice que es muy importante en el contexto de lo que está pasando aquí. Haga conmigo este movimiento. Así. Y va a decir puerta grande. 1, 2, 3. Puerta grande. Y después va a ser puerta chiquita. Y hace una puerta chiquitica. ¿Listo? 1, 2, 3. Puerta grande. Puerta chiquitica. Conocer a Dios no es entrar por la puerta grande. Conocer a Dios es entrar por la puerta chiquitica. Si usted mira antes del versículo, en el versículo 13 dice, entren por la puerta pequeña, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos, ¿qué? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto se pone más interesante si uno mira qué viene diciendo antes. Pues justamente en el párrafo anterior Jesús viene hablando acerca de la oración, dando una promesa increíble. Versículo 7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y ¿qué? Llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama ¿qué? Se le abrirá. Una fórmula especial, una fórmula como que fácil, y una fórmula interesante. Y hace la comparación de un padre y que nuestro padre nos dará lo que necesitamos. Pues qué bueno. Esto es lo que significa orar, saber que el Señor nos va a responder. Pero en el versículo que sigue, yo creo que Jesús amplía un poco el concepto de que sí, ese principio es real y eterno, pero que yo necesito entender que en lo que se refiere a mi vida de oración, que ahí es donde yo voy conociendo a Dios y conociendo la voz de Dios, identificando la voz de Dios, es un proceso que va a costar. Es un proceso por el cual no se entra por la puerta grande, es un proceso por el cual se entra por la puerta chiquitica. Y esa puerta chiquitica, esa puerta angosta, es una puerta costosa, pero es una puerta por la que tenemos que entrar. Entren por la puerta que les cuesta. Si te está costando orar y si te está costando creerle a Dios, es porque estás haciéndolo bien. Y no siempre va a ser así, pero no siempre va a ser así. Llegará el momento en que Dios obrará y verás y entenderás que el Rey siempre tendrá un movimiento más. Pero siempre debemos estar mirando, porque si de verdad estoy conociendo a Dios, de verdad me está costando. Si me está costando ir a lo que Dios habla para mí, lo estamos haciendo bien. Es por el lugar donde tenemos que entrar. Conocer a Dios, mi querida iglesia, implica entrar por la puerta estrecha. Pero el foco no está en que la puerta sea chiquitica y yo me tenga que agachar y me tenga que incomodar, y yo con este problema de rodillas y teniendo que, y tengo, ay Dios mío. El punto no está en pasar por la puerta estrecha, el punto está en hacia dónde me lleva esa puerta. Porque hoy puedes estar muy cómodamente, viviendo cómodamente, escuchando a Dios sin seguir su voz. Esa es la puerta ancha. Y así nunca podrás identificar cuál es la voz de Dios, y por eso vives siguiendo las voces equivocadas. Pero si estás en la puerta, pasando por la puerta estrecha, la puerta pequeña, entonces podrás estar seguro que ahí, agachado en la incomodidad, Dios hará que su voz sea más sensible para ti. ¿Y sabes qué es lo que le da sentido a pasar por esa puerta? Que yo sé que al final, aunque el camino sea estrecho, la puerta sea angosta, al final me está esperando el Rey, diciéndome: ¿ves que yo tenía una jugada más? Llegamos reventados, llegamos heridos, pero con la satisfacción de que al final vamos a ganar. Conocer a Dios, querida iglesia, implica que te incomodes, implica que te despiertes. Conocer a Dios implica estar atentos y entender que nos tiene que costar. Sí, que estás muy cansado porque te acostaste a las 11 de la noche trabajando y al otro día tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Pero yo quiero conocer a Dios y me levanto a las 4:30 para pasar media hora en oración porque quiero conocer a Dios. Eso es entrar por la puerta estrecha. Esforzarme y entender que aunque no tengo para el pasaje, pero sí tengo para la hamburguesa o para la empanada, sacrifico una empanada y una gaseosa para tener para el pasaje, para venir entre semana a la iglesia, o para sacar un día para venir y orar y estar en la presencia del Señor aquí en casa. Eso es pasar por la puerta estrecha. Es que
que te cueste, es que nos incomode, pero si nos incomoda, entonces lo estamos haciendo bien. Entrar por la puerta estrecha implica poder entender que ahí es donde el Señor me invita a estar, y por esa puerta es que el Señor me invita a pasar, porque ahí es donde yo le voy a conocer. Lo que el Señor plantea es que va a decir: ustedes que hicieron tan buenas cosas, no te conocí, apártate de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Ya no habrá oportunidad para seguir al pastor, ahora nos apartará. Pero ahora, para conocerlo, Jesús plantea: entren por el lugar que más les cueste. Si les está costando creerme, ahí es. Ánimo, ánimo, porque ya vendrán cosas mejores. Ánimo, porque yo les voy a sustentar ahí en lo estrecho. Para conocer a Dios, necesitamos dejar de entrar por la puerta ancha y empezar a entrar por la pequeñita. Y ahí el Señor nos estará sanando, y ahí el Señor estará obrando, y ahí el Señor se estará moviendo en nuestro corazón y enseñándonos a ser sensibles a su voz, a identificar su voz. Entonces, lo primero para conocer a Dios es: entra por la puerta pequeña. Y lo segundo, según el contexto, está en el versículo 24. Segundo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ponme el otro video en casa. Encontré unos videos de unas crecientes de ríos que pasaron alrededor de casas, y sucede esto, sin volumen. Lo terrible. Este es el cuadro que Jesús plantea con respecto a aquel que oye su voz, pero que no hace lo que la voz de Dios dice. Y el contraste es todo lo contrario. El contraste es obviamente todo lo contrario. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Describe, amplía el concepto, le hace zoom a la tragedia. En el verso 25: desciende la lluvia, vienen los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Y eso dice de los que oyen las palabras y no se quedan oyendo las palabras, sino que hacen las palabras. ¿Qué es lo que hace la oveja? Oye la voz del pastor. ¿Y qué hace cuando oye la voz del pastor? Sigue. ¿Por qué sigue al pastor? Porque conoce al pastor y conoce la voz del pastor. Ahora, si usted ve cómo sigue diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras, verso 26, cualquiera que me oye estas palabras y ¿qué? Y no las hace, entonces le compararé ¿a qué? Al video, volvámoslo a poner. Entonces yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y Jesús está diciendo: van a venir ríos, van a venir lluvias, van a venir crecientes, te van a golpear con todo en la vida, te van a estremecer,
Vas a sentir que la vida se te va a acabar, pero si tú oíste y hiciste mis palabras, tu casa se mantendrá firme. Para conocer a Dios, yo tengo que oír y tengo que hacer. Número 1, para conocer a Dios, yo tengo que entrar por la puerta pequeñita y cuesta entrar por esa puerta. Número 2, para conocer a Dios, yo tengo que oír y hacer. Y número 3, y con esta termino, volvamos a Juan donde empezamos. Mis ovejas oyen mi voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, miren, interesante, en la carta que escribe Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 3 y 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ojo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El punto está en conocer a Dios. Y dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. Dice, pero el que guarda su palabra. Número 1, yo le conozco cuando decido entrar por la puerta estrecha. Número 2, le conozco cuando oigo y hago su palabra. Y número 3, enganchado con el punto 2, yo le conozco cuando decido guardar y hacer sus mandamientos. La oración es algo que nos permite conocer a Dios. La pregunta es, ¿tu vida, la forma como estás orando, te está permitiendo conocer a Dios? ¿O sigues enfocado en tu necesidad, en lo que tú necesitas? Y eso se llama ego, vanagloria. Porque siempre necesitamos entender, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y creo que nuestro gran problema sigue estando centrado en que cuando Dios nos habla, nos quedamos quietos sin seguir a ese Dios que nos está hablando. Concluyo con el siguiente video. Sin volumen. Y este video habla mucho de, pausa un momentico. Juan 10:10. El soldado es un papá que llevaba un tiempo prolongado en la guerra. El niño llevaba mucho tiempo sin ver a su papá. Entonces cuadran con su profesor de boxeo para darle una sorpresa al niño y le tapa los ojos y empieza a hacer un ejercicio con el profesor de boxeo, pero el profesor se quita y entonces llega su papá. Y yo quiero que ustedes tengan en mente Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y cuando oyen la voz, ¿qué pasa? Y cuando oyen mi voz, ellas me siguen. Ahora, dale y ponle volumen ahora sí. Ponlo por favor y ponle volumen ahora sí. Hay algo que sucede. Él empieza a pelear. Y el papá, el soldado, hace algo. Lo llama, pero lo llama por su nombre de confianza. Sheep. Solamente él le decía así. Le vuelve a decir. Ça va, gars?
cuando escucha como Él lo llama, solo lo llamaba, entonces sabe lo que tiene que hacer. Va a los brazos de su papá. Corre a los brazos de su papá. Porque es lo único que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos a ese Dios que también nos llama por nuestro propio nombre. ¿Qué estás haciendo tú? Cada domingo, cada vez que entras a tu cuarto y Dios te habla y te llama por tu nombre y te dice, y cuando dice tu nombre es porque tu nombre tiene toda una carga, una historia. Hay una historia que está ahí detrás de tu nombre. Y cuando Dios viene y tú estás peleando con todas las cosas, el problema de mi familia, la deuda que tengo por acá, mi matrimonio está que se acaba, no ganó el que yo quería, yo me llamo. Cuando uno empieza a experimentar todas esas tragedias y uno está ahí como con los ojos cerrados y llega un padre y nos empieza a llamar por nuestro nombre, identificas la voz de Dios que te llama, que te dice Alberto, que te dice Richard, que te dice Elga, que te dice Yusmairis, que te dice Elian. Es el Dios que todos los días está diciendo tu nombre, pero estás tan preocupado por pelear que no te has detenido. Y sí, sigue siendo Dios llamándote, sigue siendo Dios pronunciando tu nombre, sigue siendo Dios hoy diciendo tu nombre, diciéndote: para, ven, necesitas venir a mí porque en mí encuentras protección. Mis ovejas oyen mi voz y tan pronto identifican mi voz, entonces me siguen, porque en los brazos de papá nosotros vamos a estar seguros, vamos a estar seguros. Y muy probablemente había sentido al Padre lejos, pero hoy su palabra nos permite ver y entender que ese Padre nunca ha estado lejos, siempre ha estado ahí, y hoy nos llama por su nombre y te invita a que corras a sus brazos, porque cerca de Él lo vas a conocer de verdad. Ponte de pie, por favor, y terminemos este tiempo diciéndole: Señor, enséñame a conocerte, enséñame a conocerte de verdad, Señor Jesús. Enséñame a conocerte de verdad, Señor. Enséñanos, Señor, con toda la sinceridad que hay en tu corazón. Si quieres, puedes decirle: Señor, yo la verdad no sé cómo identificar tu voz. Yo la verdad nunca he escuchado tu voz. Y quizás en esa sinceridad el Señor te puede responder en esta hora: porque es que nunca has venido hacia mí. ¿Y cómo es esto de venir hacia el Señor? El Señor dice: quizás porque nunca te has tomado el trabajo de detenerte para venir y tomar la palabra que yo te dejé para hablarte, mi carta de amor, mi carta de ánimo. Tú no has abierto mi palabra, porque yo ahí te hablo, yo ahí te estoy hablando. Quizás estás pensando y esperando que pase algo sobrenatural, con una voz con eco. Pero ¿y si te tomas el tiempo para abrir la esencia, para abrir su palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que transforma? Quizás no se trata de escuchar un zumbido o algo increíble, sencillamente se trata de mirar al Dios que ya habló, al Dios que ya dijo. Se trata de hacer que su palabra esté tan cerca a nosotros que cada vez que algo en contra se quiera levantar, que cada vez
que grite más fuerte: el camino estrecho y la puerta estrecha, y que cada vez que los argumentos empiecen a hacer: hoy qué camino tan difícil, se está tornando difícil, se está tornando complicado, ¿cuándo se va a acabar este bendito camino? ¿Cuándo va a dejar de ser tan difícil? Señor, me estoy cansando, ya llevo mucho tiempo. Cuando esa voz se empieza a levantar, entonces grite más, escuche más fuerte la voz de Dios que te dice: hey, aquí estoy, aquí estoy. La voz de Dios llamándote por tu propio nombre y diciéndote: aquí estoy, yo estoy aquí para ti, ven a mí. Y entonces allí estar cerca, porque cerca le conozco, porque cerca sé que aunque el mundo parezca que se vaya a desbaratar, mi pastor, mi padre me protegerá, estará ahí. Este es un llamado a conocer a Dios. Este es un llamado a caminar hacia el Señor. Este es un llamado a oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es un llamado a volver nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra del Señor. Este es un llamado a volver a empezar en este día. Este es un llamado a oír y a ir hacia donde la voz nos está hablando. Este es un llamado a un despertar de una iglesia que se convierte en iglesia de palabra. Este es un llamado a un tiempo nuevo. Este es un llamado a un tiempo de ser llevados y guiados por el pastor. Este es un llamado a una iglesia que se levanta a amar, a aprender a amar la palabra del Señor. Este es un llamado a una iglesia que se levanta a profundizar en la palabra del Señor, a decir: quiero aprender a oír tu voz, quiero aprender a identificar tu voz. Una iglesia que se levanta a leer más la Biblia, que se levanta a confiar más en la palabra del Señor, que se levanta a profundizar más en la palabra del Señor, porque entonces allí estará cerca a Dios, porque entonces allí conocerá a Dios, porque somos de sus ovejas, y las ovejas de Dios oyen la voz de Dios, la voz del pastor, y siguen la voz del pastor. En algún momento de tu vida perdiste el interés por escuchar a Dios, y sin una voz que te guíe, entonces estarás destinado a estar perdido en la vida. Pero hoy Dios levanta una voz nueva, te llama por tu nombre, el nombre que está retumbando en tu interior en este momento, y te dice: ven, puedes volverme a seguir hoy.